Muy bien, pues sin más, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en el tiempo que tenemos por delante. Señor, te damos las gracias por estar aquí. Señor, hemos cantado con corazones alegres, agradecidos, Señor, reconociendo quién tú eres, el único Dios verdadero. Señor, y hemos venido con ese agradecimiento. Y ahora también reconociéndote a ti, reconociendo que tú eres, Señor, el único que puede transformar las vidas, que puede transformar los corazones, el único que puede traer una verdadera salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Iniciamos, Señor, una serie de mensajes y te pedimos que a través de ella tú puedas fortalecer, puedas edificar la iglesia. Y también, Señor, te pedimos por salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues tal y como habíamos ido anunciando semanas atrás, hoy empezamos una nueva serie, acerca del Sermón del Monte, un sermón que ha ocupado un lugar preeminente en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos y tenía una carga, un sentir en el corazón de que en los mensajes que ocuparán quizá este año 2024 pudiésemos seguir esta serie. Así que yo os pediría que me acompañarais al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Os decía, vamos a estar domingo tras domingo predicando acerca del Sermón del Monte, las enseñanzas que Jesús expuso a través de él, y es mi oración, es la oración creo que tenemos, que por medio de cada una de las predicaciones, por medio de cada uno de los mensajes que sean predicados, la Iglesia pueda experimentar una real y una verdadera transformación, que tal y como orábamos, seamos edificados, cada uno de aquel que ya cree, aquel que ya ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, se vea fortalecido, se vea edificado, pero a su vez también pedimos al Señor que por medio de estas predicaciones Él pueda traer salvación, que Él pueda darle un vuelco por medio de la obra del Espíritu a aquellos corazones que hoy están alejados de Él, que le están dando la espalda, que en su incredulidad, en su soberbia están tratando de abrazar falsas esperanzas, buscando identidad donde no la hay, en cuestiones terrenales, asuntos, áreas, placeres de esta vida, donde únicamente pueden encontrar algo temporal y no duradero. Oramos, en definitiva, que el Espíritu glorifique al Hijo en cada uno de los corazones. Amén. Así que hoy lo que me propongo, para que este mensaje a lo largo de la serie pueda ser correctamente interpretado por cada uno de nosotros, es hacer una introducción a este mensaje que podemos calificar de único y poderoso. Ahora, ¿por qué único y poderoso? Mirad, es único y poderoso por quien lo predicó. Hablaremos del predicador. Es único y poderoso por el contenido del mensaje. Veremos hoy también un anticipo de qué es lo que estaremos hablando a lo largo de los próximos meses. Y es único y es poderoso porque es un mensaje capaz de transformar las vidas de aquellos que lo escuchan y lo reciben en el corazón. Para tratar la introducción de este Sermón del Monte, lo que quiero que veamos hoy son varios puntos. Y a medida que Rosa lo vaya pasando a lo largo de la semana, habrá varios puntos en los que ir meditando y sobre los que ir reflexionando para interpretar este sermón. Haremos referencia en primer lugar
al contexto, haremos referencia al predicador, haremos referencia al estilo del mensaje, haremos alusión a quiénes fueron los destinatarios, quiénes son los destinatarios de este mensaje, cuál es la misión, en definitiva, que encontramos a lo largo de estas enseñanzas. Así que, en primer lugar, haremos referencia al contexto. Y hablando del contexto, nos referiremos a tres contextos: al contexto bíblico, al contexto político y al religioso. Porque los tres son importantes para entender el momento en que este sermón, este poderoso sermón se predicó. Así que, en primer lugar, y en cuanto al contexto bíblico, el sermón lo encontramos ubicado en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo ocupa un lugar especial, específico en las Escrituras, porque es el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento. Y es el libro que, por así decirlo, viene a poner fin al largo periodo de tiempo durante el cual Dios había guardado silencio. Desde el ministerio del profeta Malaquías, Dios, durante un tiempo nada más y nada menos que de 400 años, estuvo guardando silencio. Y el pueblo, el remanente fiel, el pueblo del Señor, tuvo que esperar a que Dios de nuevo irrumpiera. Y llegado el momento, llegado el cumplimiento del tiempo, efectivamente Dios irrumpió en la historia de la humanidad y todas aquellas promesas, gloriosas promesas, transformadoras, salvíficas promesas, tendrían su cumplimiento con la venida de Jesús. Ni bien empezamos a leer el Nuevo Testamento, Mateo 1, que ya encontramos el cumplimiento, como llamamos habitualmente, de la promesa madre. La que encontramos en Génesis 3, cuando nuestros primeros padres pecaron, y ahí en Génesis 3 se promete la venida de un Salvador. Abrimos Mateo 1 y encontramos la genealogía de Jesucristo. El Mesías profetizado por Isaías, aquel admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el siervo sufriente que se nos presenta también en Isaías 53. Jesús, el Verbo eterno, el Creador, irrumpiendo en su creación. Así que en el Evangelio de Mateo, igual que como cuando tratamos el Evangelio de Marcos, vemos a ese rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos, lo que quiero que veamos, que entendamos en cuanto al Evangelio de Mateo es que ahí encontramos el cumplimiento de todas las gloriosas y redentoras promesas que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Así que el rey había venido, el reino había sido inaugurado. Ahora, ¿qué clase de reino es el que se venía a establecer? ¿Qué es lo que Jesús venía a ofrecer? ¿O qué es lo que aquellos que lo esperaban estaban ansiando? Lo cual nos lleva a considerar el contexto político en el que se encontraba cuando Jesús vino a hacer su entrada en la escena. Cuando Jesús irrumpe, cuando Él viene, ¿a quién estaban esperando? Estaban esperando un líder político, un líder militar que los liberara del yugo del imperio romano y que volviera a Israel a un esplendor majestuoso, un esplendor mayor que el que habían disfrutado en tiempos de David, en tiempos de Salomón. Ahora, cuando Jesús viene, y lo iremos viendo a lo largo de esta serie, transmite unas enseñanzas, unos mensajes que ni mucho menos son los que se esperaban. Su audiencia no esperaba según qué tipo de mensajes, por una razón muy sencilla, porque Jesús estaba interesado en el corazón de las personas. Jesús huyó de toda enseñanza que apuntara a lo exterior, a lo físico, a la apariencia, a la fachada. Jesús, tomando el bisturí, por así decirlo, en cada uno de sus mensajes apuntaría directamente al corazón, porque en lo que Jesús estaba interesado, lo iremos viendo, es en lo que la persona es, no lo que hace.
lo que la persona es, lo que la persona es en su interior. Así que Él con sus enseñanzas viene a sacudir, viene a transformar los corazones, las vidas de las personas. Eso es lo que importaba, lo que interesaba a Jesús. En cuanto al contexto religioso, es interesante también hacer referencia a ello, porque no pensemos ni por un momento que Jesús cuando se encarnó estuviera en una situación cómoda, fácil. Y es interesante, decía, hacer referencia al contexto de la sociedad, religiosamente hablando, porque ahí había cuatro movimientos tratándose de hacer con la hegemonía religiosa, el poder. 4 grupos que ansiaban el poder. Encontramos en primer lugar, por ejemplo, los fariseos, aquellos que sostenían que lo importante, lo trascendental, era guardar hasta el más mínimo detalle las tradiciones antiguas, guardar hasta el más mínimo detalle todo aquello que los rabinos iban interpretando acerca de la ley de Moisés. Tenemos los saduceos, los liberales del momento, aquellos que no creían en tradiciones antiguas, tampoco creían en milagros, no creían en lo porvenir, no creían en la resurrección. Su filosofía, no sé si os sonará, era vivir el presente sin preocuparse del futuro. Teníamos también a los esenios, aquellos que decían que la verdadera piedad consistía en aislarse, apartarse de los demás. Y finalmente los celotes, fanáticos nacionalistas, que tomaban la religión como un medio para hacerse con el poder. Tomar las armas en el nombre de Dios para levantarse contra el imperio del momento. Entonces, la pregunta sería, ¿en cuál de ellos se alistaría Jesús? ¿En cuál de ellos vendría Jesús y diría, mira, yo me siento cómodo aquí? Me identifico con estos. Con ninguno de ellos. Con ninguno de los 4. A los 4 Jesús les tendría mucho que decir. A los fariseos, por ejemplo, les hizo ver que la verdadera espiritualidad no consistía en la fachada, en lo externo, lo aparente, sino que la verdadera espiritualidad radicaba en el corazón de la persona. A los saduceos, que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. A los esenios, que la piedad no empieza por apartarse, sino que empieza más bien en el corazón. Y a los celotes les diría que la palabra clave no es revolución, sino adoración. A todos ellos, a todos y cada uno de estos grupos, Jesús guió hacia un mismo punto. La verdadera piedad, la vida que agrada al Señor, se proyecta de dentro hacia afuera. La verdadera piedad, aquel estilo de vida que agrada al Señor, se proyecta de dentro hacia afuera. Es lo que hemos dicho 1 y 1000 veces. El Evangelio se recibe en el corazón. Únicamente un corazón que se ha visto transformado, que ha soportado que ha visto y experimentado ese vuelco, el corazón de piedra convertido en un corazón de carne, es el único, por medio de la obra del Espíritu, que puede adoptar un determinado estilo de vida. Aquel que persiste en su incredulidad, da igual que vayamos y lo cojamos por el pecho y le exijamos un determinado estilo de vida, es un imposible para él. Es un imposible. Es imposible que aguante, que quiera adoptar según qué estilo de vida. Así que hasta aquí el trasfondo, la situación en la que cuando Jesús viene se encuentra. Ahora, habiendo visto el contexto, quiero que veamos el predicador del sermón. Y es importante porque, claro, si aquí pregunto quién es el que predicó el sermón del monte, todos diréis Jesús, vale. Pero aún así, digamos 4 cosas en cuanto a este predicador. Porque todos aquí hemos escuchado en algún momento u otro un mensaje que nos haya transformado. Todos aquí podríamos quizá salir y dar testimonio de alguna predicación que escuchásemos en un momento u otro, una predicación que quizá hayamos leído. Si acudimos a las Escrituras podemos leer
el mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, podemos leer qué es lo que dijo Esteban, podemos acudir a hemerotecas, a bibliotecas, abrir libros, leer predicaciones de Thomas Watson, de Spurgeon, de Martin Lloyd-Jones, recordar predicaciones de contemporáneos nuestros. Aún aquí quizá todos podríamos decir qué es lo que se estaba predicando el primer día que se pisó la iglesia. Pero aquí encontramos al mejor de los predicadores predicando el mejor de los sermones. No hay predicador más alto, más sublime que el que predica este mensaje. Porque aquel que está predicando este sermón del monte es Jesús, es Dios encarnado. Y ahí, si el mensaje que Él va a pronunciar, a proclamar, a dar a conocer, lleva el sello de autoridad divina, aquí no hay ningún margen de error. Nosotros nos equivocamos a veces, podemos equivocarnos, pero aquí en ese mensaje no hay ningún margen de error. Aquí no hay equivocación alguna. En el mensaje de Jesús no hay exageraciones. Únicamente el incrédulo puede pensar que en el mensaje pronunciado por Jesús puede haber alguna exageración, alguna coletilla que esté de más, pero el Hijo de Dios sabe que esta palabra pronunciada por Jesús, Dios mismo, no tiene equivocación alguna y en consecuencia para el creyente es autoritaria para nuestras vidas. Porque lleva, repito, el sello de la autoridad divina. Es un mensaje que aúna doctrina y aplicación. Y además, el mensaje es poderoso porque aquel que lo pronuncia, aquel quien lo predica, es quien nos creó. Aquel que nos creó lo hizo para su gloria. Aquel que nos creó, a pesar de que ya era completo, que no necesitaba de nada ni de nadie para ser completo, nos creó para que fuésemos su plenitud. Y este que nos creó, el Dios que nos creó para compartir su felicidad, es aquel que precisamente sabe lo que necesitamos para que seamos felices, para que experimentemos el gozo y la satisfacción plena. Así que, por supuesto, es el lugar idóneo, es el lugar adecuado para que si queremos vivir una vida feliz, gozosa y satisfecha, acudamos a este mensaje. Porque aquí, repito, insisto, no hay margen de error. Quien lo pronunció fue el Creador, el Verbo eterno, Jesús, el Salvador. Es un mensaje que lleva, como decía, el sello de la deidad, pero también el sello de una vida perfecta. Y aquí de nuevo subimos a predicar, pero cometemos errores en nuestros días. Sin embargo, aquel que predicó este mensaje no falló en ningún lugar. No falló, no se equivocó. Su vida era perfecta, intachable. Como leeremos al final, cuando lleguemos al final de este sermón, Mateo 7:28, dice que cuando terminó Jesús, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Todo su mensaje viene con el sello de la autoridad divina, con el sello de una vida perfecta. Así que hemos visto el contexto, el predicador. Ahora vayamos por un momento a la forma, al estilo adoptado cuando predicó este mensaje. Porque dice que viniendo la multitud, subió al monte y se sentó. Jesús se sentó para predicar este mensaje. Jesús escogió un monte para predicar el mensaje. Un monte entre otras muchas colinas. En la Biblia no se nos dice el nombre de aquel lugar, perdón. Pero lo que sí sabemos es que un monte pasaría a ser el monte, porque allí estuvo predicando Jesús. Y como decía, en aquel lugar Él se sentó. Ahora, ¿por qué lo hizo?
porque cada detalle es importante. Los maestros del momento, si mantenían una conversación informal, si querían dar algún tipo de enseñanza informal, lo iban haciendo mientras iban paseando. Iban paseando y de mientras iban hablando, iban enseñando a quienes les seguían, a sus discípulos. Sin embargo, cuando un maestro se sentaba, se trataba de algo oficial. Cuando se sentaba, aquel que pronunciaba un mensaje, el mensaje venía revestido de la autoridad de aquel que lo pronunciaba. Pasaba de ser algo, no se trataba de algo informal, sino oficial. Y cuando Jesús se sentó y pronunció el sermón, habló con la autoridad de un rey soberano. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes fueron los destinatarios? Y aquí encontramos y entramos en uno de los aspectos quizá más conflictivos del sermón. Y es que hay quienes piensan que las palabras de Jesús iban dirigidas a los perdidos para mostrarles el camino de la salvación. Sin embargo, esto, sabemos, entra en contradicción con la enseñanza bíblica de que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entraría en contradicción con la enseñanza de Pablo a la carta de Éfeso, de que no somos salvos por medio de las obras, sino por la gracia del Señor. Hay quienes piensan, en segundo lugar, que este sermón tiene una aplicación secundaria para los creyentes, hermanos, y digo hermanos, de un corte dispensacionalista. Los dispensacionalistas afirman que a la segunda venida del Señor seguirá un reino de 1000 años de paz jamás experimentada, de una paz jamás imaginada, pero entendemos que esto plantea 3 problemas. En primer lugar, no parece haber indicio de ningún tipo a lo largo del sermón que Jesús estuviera pensando en una situación futura. Fijaros que cuando Él empieza con las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es presente el reino de los cielos. Ahí no dice, bienaventurados porque de ellos será el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Pero entiendo que hay una segunda contradicción, y es que si, como afirman los dispensacionalistas, habrá un tiempo de 1000 años de paz jamás experimentada, entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice bienaventurados los que sufren persecución? Entiendo que se trata de una situación que entra en contradicción, paz y persecución. No entiendo que pueda adentrarse en ese mismo tiempo que ellos definen, pero el tercer y quizá más contundente argumento es que las enseñanzas contenidas a lo largo del Sermón del Monte se vienen a hacer eco, son las que se van mostrando también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si acudimos a cualquiera de las cartas, veremos como en uno u otro lugar, si se habla de la vida cristiana, si se habla del tipo de vida que agrada al Señor, no son sino una extensión de lo que Jesús mostró, enseñó en el Sermón del Monte. Así que, ¿a quién va dirigido este sermón? Va dirigido al cristiano, va dirigido a aquellos que también hoy queremos vivir por amor al Señor a la luz del Sermón del Monte. A aquellos corazones que ya están gobernados por el Señor. Personas que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y en este caso vemos, en este versículo 1, como dice que veía una multitud. Se habla también de unos discípulos. Discípulos, personas que ya habían reconocido a Jesús como Señor, como Salvador. En Marcos 1, 14, 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Personas, en definitiva, que ya habían experimentado ese arrepentimiento y habían creído en el Evangelio. Pero también habría otras muchas personas que persistían aún quizá en su incredulidad.
Situaciones quizá como las de hoy mismo, que subimos aquí al púlpito y predicamos la palabra del Señor sabiendo que hay muchos que ya creen, que ya han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y muchos otros que persisten en su incredulidad, en su soberbia, y por quienes oramos que el Señor obre en su corazón. Así que hasta aquí el contexto, la persona del predicador, los destinatarios. Y quisiera que viéramos en el tiempo que tenemos por delante la misión. Como decía, hemos hablado del contexto, el predicador, el estilo, los destinatarios del mensaje. Pero ahora quisiera que viéramos la estructura del sermón y que lo pudiéramos ver como así, a vista de pájaro, como volando por encima del bosque, a pesar de que en los meses que siguen, domingo tras domingo, nos vayamos deteniendo en cada uno, si hablamos de bosque, de esos árboles que conforman este lugar, cada uno de los espacios que iremos encontrando. Si hay una palabra, un término que se repite una y otra vez a lo largo de este sermón, de este mensaje de Jesús, es el término reino. Una y otra vez veremos que hace referencia al reino de los cielos. Y no debemos pensar en reino como algo geográfico, algo con una serie de limitaciones, sino que cuando uno habla de reino, el creyente que sabe que Jesús es el Rey, aquel que sabe que el Espíritu le ha impartido vida, es algo dinámico, es algo que se trata de expandir. Ahora, ¿cómo es ese ciudadano de ese reino? Y nos adentramos en la estructura de este sermón. En el capítulo 5, fijaros, se nos describe al ciudadano del reino con esas bienaventuranzas. Y nos empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que son vituperados, bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿te ves ahí? ¿Estas marcas te definen? Si te examinas, si miras para adentro, si examinas el estado de tu corazón, si examinas tus actitudes, tus motivaciones, tus pensamientos, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de anunciar, ¿eso te define? ¿Puedes ver cómo el carácter de Jesús se está formando en tu interior, se está forjando? Puedes ver cómo cada una de las circunstancias, cómo todo aquello que te está ocurriendo alrededor, en definitiva, está forjando en ti el carácter de Jesús. Estas son preguntas que tendremos que ir haciéndonos a lo largo de las próximas semanas. No somos ciudadanos del reino por algo especial que haya en nosotros. No hemos pasado a ser ciudadanos del reino porque hiciésemos o mereciésemos algo. No somos ciudadanos del reino por nuestra formación, mucho menos por un estatus social. Tampoco porque nacieras en el seno de una familia cristiana. No por haber nacido, entre comillas, en la iglesia, tú ya eres ciudadano de ese reino. Tal y como hemos enseñado, predicado y lo seguiremos predicando, uno pasa de muerte a vida por la obra milagrosa, poderosa, salvífica del Espíritu Santo. Es por la gracia y por la misericordia del Señor, el amor del Señor derramado en nuestros corazones, que pasamos a formar parte de ese reino. Ahora, también sabemos que somos ciudadanos de ese reino de los cielos, pero que de este lado de la eternidad vivimos también en esta tierra. Por así decirlo, ciudadanos de dos reinos, ¿verdad? Ahora,
¿cómo debemos considerarnos? Y en este sentido creo que el mejor lugar al que podemos acudir, o uno de los mejores cuanto menos, para ver cuál es la expectativa o cómo debemos vivir en esta tierra, es acudiendo al capítulo 11 de la carta del autor de los Hebreos. Ahí donde encontramos estos héroes de la fe, personas que en definitiva alcanzaron un testimonio, un buen testimonio delante de Dios. Ellos se consideraban extranjeros y peregrinos. Ellos no tenían sus esperanzas fijadas en lo terrenal, no tenían su identidad puesta en lo que se ve aquí y ahora. Claro, vivían de manera que agradase a Dios, teniendo un temor reverente al Señor, buscando su voluntad, siendo la fe que tenían depositada en el Dios vivo y verdadero lo que marcaba su camino. Pero ellos tenían su mirada puesta en lo celestial, lo eterno, teniendo muy presente en su corazón que había una esperanza futura. Anhelaban una patria mejor, la celestial. Así que estamos en el mundo, pero en un sentido no somos de este mundo. Vivimos en una sociedad, pero quien nos gobierna, quien rige, quien dicta nuestra forma de hacer, de pensar, de movernos, de tratar con los demás, es el Rey en mayúsculas que creó todas las cosas, el Rey que habita la eternidad. Así que desde este parámetro, desde este punto de vista, considerándonos extranjeros, peregrinos, ¿cuál es la misión? Lo veremos en el versículo 13 del capítulo 5. Ser sal, ser luz en esta tierra. Fijaros que el orden, la lógica es plena. Primero se describe al creyente, primero se describe a las personas que forman parte de este reino. Y después se describe, se identifica cuál es su misión, ser luz, ser sal. Cristo es la verdadera luz, pero nos dice que nosotros somos luz en el mundo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos una luz propia. Él es el sol, nosotros somos la luna, pero Él es quien nos da esta luz. Nosotros somos luminares en el mundo porque delatamos también las tinieblas. La presencia del creyente es evidente, debería serlo por allí donde va. Es necesaria en medio de un mundo donde hay tanta y tanta oscuridad. Así que se nos llama a ser luz y se nos llama a ser sal. ¿Y la sal qué hace? Pues bien, la sal da sabor, ¿verdad? La sal da un sabor a un mundo insípido, un mundo que está podrido, un mundo que está en la oscuridad. Pero la sal también preserva. Y en un sentido, el Señor en su gracia se sirve de nosotros como instrumentos para preservar, para que este mundo no sea lo peor que podría ser. Pero también la sal provoca otra cosa, sed. Sed. Para que quienes están a nuestro alrededor quieran beber de algo, de alguien, mejor dicho, que sacie. Así que la misión es ser sal, es ser luz, dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser sal y ser luz como lo fueron José en Egipto o Daniel en Babilonia. Esta es la misión que el creyente tiene hoy, aquí, en nuestros días. Ahora, ¿cómo vive el ciudadano del reino? Y todo esto es tan solo, repito, un anticipo de lo que iremos viendo. Es una introducción el mensaje de hoy. Pero para que podamos ir orando, para que le pidamos al Señor que Él nos vaya mostrando en el tiempo que tendremos por delante cuál es nuestra condición, qué hay en nosotros, si estamos bien, si hay que mejorar, qué hay que corregir, en qué Él nos tiene que enseñar. A partir del versículo 17, Jesús hablará de la ley. Jesús hablará de cómo tiene que vivir el reino, el creyente.
el creyente verdadero. Debemos brillar con la luz de Cristo, no ser falsos, sino verdaderos. Sin embargo, a veces cuesta, ¿verdad?, identificar lo verdadero de lo falso. Es lo que ocurría con los fariseos del momento. También hoy aquí y alrededor puede haber muchos fariseos del siglo XXI, pero muchos que dan una apariencia, que son pura fachada, pero que espiritualmente están vacíos. Espiritualmente están vacíos, es pura apariencia. Como ocurría, digo, con los fariseos, no había aroma de espiritualidad. Y el Señor Jesús viene a describir una nueva dimensión de la ley. No vivimos la ley para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él. No vivimos la ley para ganarnos el cielo, sino porque ya somos ciudadanos del reino. No vivimos y tratamos de cumplir la ley para ganarnos el favor de Dios, sino porque queremos agradarle, queremos adorarle por medio de nuestra vida. Los religiosos tenían la ley grabada en tablas de piedra, pero el creyente tiene la ley grabada a fuego en su corazón. Para el creyente, la palabra no es tengo que. Bueno, en un sentido sí sabemos lo que el Señor quiere que hagamos, pero más bien para el creyente la palabra es quiero. El creyente dice yo quiero hacer esto, yo quiero servir en tal o cual lugar, yo quiero tratar al hermano de esta manera, yo quiero tratar a la esposa, al marido, a los enemigos de esta u otra forma, a aquellos que me persiguen, comportarme en mis días de una manera determinada por amor al Señor. Esto es lo que identifica al verdadero creyente. Por eso el Señor habla de la ley, de su importancia, como una manifestación de lo que hay en el interior de la persona. Es lo que refleja el verdadero carácter. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Recordad, lo hemos dicho antes, Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Es lo que vemos a lo largo del Evangelio de Mateo. Los mandamientos del Señor siguen vigentes, pero nuestro cumplimiento no es como el de los escribas y fariseos, que cumplían con una vida de religiosidad, con una vida de apariencia. Y Jesús, fijaros, como poniendo el dedo en la llaga, apunta, como no, al corazón. He dicho, Jesús viene con el bisturí. Es decir, vamos a abrir y vamos a ver qué hay en ese interior. No me importa la fachada, quiero ver lo que hay dentro. Los fariseos, con un ánimo de ser vistos por los demás, e insisto, es un mensaje para todos hoy, porque el deseo de ser vistos por los demás, el deseo de ser aplaudido por los demás, el deseo de ser reconocido de los demás, no es un deseo de siglos atrás, sino que hay muchos hoy que viven con ese deseo de ser vistos por los demás. Pues a esos fariseos, con un ánimo de ser vistos, ¿qué hacían queriendo ayudar a los necesitados? Cuando querían dar limosna, ofrendaban al son de la trompeta, ¿verdad? Para que se les viera, para que los demás vieran cuál era su buena obra. Y viene Jesús y les dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Los fariseos se ponían en pie en las sinagogas para orar. Ellos deseaban los primeros bancos para que se les viera. Si hacían ayuno, ¿qué hacían? Ponían cara triste para que se les viera. Sin embargo, Jesús viene y les dice, cuando ores, ora en lo secreto, tu Padre ya te recompensará en lo público. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, que no se note. A menos que sea estrictamente necesario compartir a otro que estás ayunando, quédatelo para ti, el Padre ve lo que estás haciendo. No quieras ser visto por los demás, no quieras ganarte el reconocimiento de alguien. Hermanos, amigos que nos visitáis, uno de los peligros más evidentes que hay en la iglesia de hoy es la superficialidad, la apariencia,
la religiosidad, el pensar que por haber abrazado un determinado estilo de vida, aceptar un determinado sistema de valores, está todo hecho. Muchos se congregan domingo tras domingo pensando que así está todo hecho. Que tratando de aceptar esos valores, inculcar, pero es necesaria una verdadera conversión del corazón. Si preguntamos a alguien cuál es su destino, muchos quizá dicen el cielo. Yo no he matado a nadie. Yo no miento. Yo no he cometido adulterio. Sin embargo, fijaros, viene Jesús y nos muestra una nueva dimensión del pecado. Fijaros, respecto al no matarás, Él viene y dice, mira, no se trata simplemente de que le arrebates la vida a alguien. Como veremos, Jesús dice, si tú en un arrebato de ira, porque alguien te ha enfadado, le dices necio, fijaros, necio, ya no subimos el nivel, le dices necio, ya eres culpable de asesinato. ¿Cuánto asesino hay aquí? Fijaros, Jesús está diciendo, si tú en tu enfado, en tu enojo, en tu ira, te dejas llevar y le dices, vete tú a saber qué, ya eres culpable de asesinato, ya has pecado en tu corazón. ¿Qué hay en cuanto al adulterio? ¿Se trata simplemente de irte a los brazos de otro o de otra? Viene Jesús y dice, desde el momento en que miras a otra y la codicias, ya estás pecando en tu corazón. Desde el momento que miras a otra persona como no debes, ya estás pecando. Desde el momento en que entras en según qué lugar a hacer determinadas búsquedas, ya estás pecando. El pecado no es solo algo exterior, el pecado se gesta en el interior, se incuba dentro, en el corazón. Es del corazón donde surgen, donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, los robos, el falso testimonio. Todo surge del corazón. De ahí que Jesús no esté interesado en el exterior. De ahí que Jesús dice, no, mira, tu fachada me importa cero. Lo que quiero es ver cómo estás por dentro. Y lo que Jesús viene es a transformar estos corazones para que tengan vida, para que reflejen una vida transformada realmente. Y conscientes de esa realidad es que el cristiano debe ser radical contra el pecado. Si leemos en el capítulo 5 hay mucha violencia. En un sentido hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ahora, cuidado, que esto veremos es un lenguaje simbólico, que nadie aquí venga la semana que viene sin manos y sin ojos. Que lo que Jesús está diciendo es todo aquello que pueda ser una ocasión de que caigas, que te haga tropezar, quítalo. Por importante que parezca, por más prioritario que te pueda parecer, sácalo. Quítalo de tu vida. Lucha contra esto. Con la ayuda del Espíritu puedes hacerlo. Lucha. Quizás caído, pero te levantas. Con la ayuda del Señor puedes. Sin embargo, los fariseos no buscaban esa santidad, sino que vivían una vida religiosa queriendo aparentar, pero eran sepulcros blanqueados, inventando estrategias para parecer santos delante de los demás. Y fijaros, el Señor Jesús hablará del divorcio. En su momento llegaremos, aunque es una enseñanza que ya se ha dado en la iglesia. Pero ¿sabéis qué? Es curioso porque antes de hablar del divorcio, Jesús habla del adulterio. Otra vez más, es como poner el dedo en la llaga. Si había algunos que querían tratar de justificarse, buscar la estrategia para decir, mira, legalmente me puedo divorciar, Jesús antes les habla del adulterio. A los que se justificaban
en extraños juramentos que hacían para decir, no, es que yo no he mentido, no he faltado a mi palabra. Jesús dice que tú sí sea así. Tú no engañes al hermano. No vayas hablando cosas que no son verdad. La enseñanza, el mensaje de Jesús, iglesia, es que el cristianismo no trata de lo exterior. No trata de la apariencia, sino de lo que hay en el interior, de lo que hay en el corazón de cada persona. Y de eso se trata, ni más ni menos que la verdadera conversión. De eso trata la conversión, del corazón que ha experimentado esa transformación por causa de la obra del Espíritu Santo. Aquel que pasa de la incredulidad a la fe. Aquel que pasa de estar rebelde en su idolatría a adorar al Señor. Así que no busquemos la identidad en lo que hacemos, no seamos, como decía antes, fariseos del siglo XXI, busquemos la identidad en lo que somos por la gracia y la misericordia del Señor. Este viernes pasado orábamos en ese sentido, recordando quiénes somos por la gracia del Señor. Recordábamos que hemos sido adoptados, que somos hijos, que tenemos un Padre celestial y esa es la mejor identidad que una persona puede tener. El Sermón del Monte habla de la ley de Dios como algo interno, algo que brota de un corazón que ha sido transformado. No llames necio al hermano, no te divorcies de la esposa, no hagas juramentos vacíos, no tomes venganza, no odies, ama a los enemigos, ora por aquellos que te persiguen. Cuando ores, cuando ayunes, hazlo por el Señor, hazlo delante del Señor. No busques el reconocimiento, el aplauso, el ser visto por los demás. No lo hagas de cara a la galería. Tampoco para ganarte el favor del Señor, no para ganarte simplemente porque quieres agradarle, porque le adoras, porque quieres mantener una vida de piedad, de temor, sabiendo que Él está, que Él merece toda la gloria. Entonces, con todo esto, el reino cobra otra dimensión. No es que el Señor gobierne en lo que está a nuestro alrededor, sino que el Señor gobierna en nuestro corazón. Y el resto del sermón del monte se puede resumir de la siguiente manera. Cristo gobierna también sobre nuestros afectos y Cristo gobierna sobre nuestros pensamientos. A partir del versículo 38, fijaros, tratando acerca del prójimo y de nuestros enemigos, Cristo habla de una nueva dimensión en cuanto al amor. Cristo dice, no tengas un deseo de venganza. Cristo dice, no guardes rencor. Cristo no dice, mira, esto te lo guardas como un as en la manga para el día que te pueda resultar necesario. Cristo dice, mantente dispuesto a poner la otra mejilla si es necesario. Ahora esto, entiendo, parece locura en este mundo. Parece locura a este mundo y un imposible para el incrédulo. Al incrédulo no le hables de no guardar rencor, de perdonar cuando te has sentido traicionado. Al incrédulo no le preocuparme por aquel que me persigue. ¿De qué me estás hablando? Esto es lo que dice el incrédulo. Sin embargo, el creyente, el que quiere seguir las enseñanzas de Jesús, ve todo lo que Él nos está mostrando. Porque por el poder del Espíritu podemos perdonar. Por el poder del Espíritu podemos perdonar cualquiera que sea la afrenta que se nos haya hecho. Cualquiera que sea la traición que se haya sufrido de alguien más cercano, de alguien más lejano, de la familia, de un amigo, de quien sea, por el poder del Espíritu se puede perdonar y vivir sin rencor. Mira, si tienes una herida en el corazón, perdona. Si tienes una herida en el corazón, perdona. Que cicatrice ya. El cristiano puede perdonar, debe perdonar. El cristiano puede y debe perdonar. ¿Sabéis por qué? Porque fuimos perdonados.
aquel que dice hoy, cuidado, el creyente que dice hoy, no puedo perdonar esto, le tendríamos que decir, arrepiéntete de tu soberbia y de tu incredulidad. Arrepiéntete de tu orgullo y recuerda lo mucho que se te perdonó. Porque lo que tú dices que se te ha hecho no tiene la más mínima comparación con la afrenta, el pecado que tú cometiste contra Dios. Porque el tamaño de la afrenta, de la maldad, también se mide por aquel a quien se ofende. Y nuestro pecado era contra Dios. En nuestra incredulidad, cuando estábamos alejados de Él, pecábamos contra Él. Si sigues pensando que no puedes perdonar, dímelo. Y te diré, mira la cruz. Porque tu pecado debía ser castigado, pero no sufriste tú el castigo de tu pecado, sino que lo sufrió Cristo. Jesús soportó toda la ira que nuestro pecado merecía. Él soportó toda la ira que tu pecado merecía, para que tú y yo ahora podamos vivir como Él merecía. Se nos dice que seamos capaces de ir una milla más, sabiendo que nuestra confianza está en ese Dios soberano que controla, que gobierna todas las cosas. Aún, repito, al ser traicionados. Por profunda que sea la traición, el cristiano puede responder como José en Egipto con sus hermanos. Él lo tenía muy fácil. José tenía todos los recursos. Después de haber sido vendido por sus hermanos, después de pasar por la cárcel, llegó a ser gobernador, tenía todo a su disposición. ¿Acaso no le habría sido fácil vengarse de sus hermanos? Sin embargo, él dijo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? No me corresponde a mí. Venid, yo os daré la tierra para que habitéis conmigo. Y yo te pregunto, ¿no es esto lo que hace Cristo con nosotros? Nosotros también habíamos traicionado. Jesús te podría decir, mira, tu falta, tu pecado, tu error es inmenso. Y el dolor que me provocó tu pecado, el que jamás habrías podido experimentar. Sin embargo, Él dice, ven aquí conmigo y toma parte conmigo. ¿No puedes perdonar una traición? ¿No puedes perdonar lo que sea que te hayan hecho? De nuevo, mira la cruz y mira lo que Jesús hizo por ti. Mira lo que Jesús te promete, mira lo que Jesús cumplió y lo que permite que estés experimentando hoy, la paz que Él vino a traer. Cambia, repito, veremos nuestros afectos en cuanto al prójimo, los enemigos, también respecto a Dios. En este sermón Jesús expresa cómo es el amor al prójimo y también el otro mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Acercándonos a Él, conocedores de estar en su presencia, buscamos permanecer en una íntima comunión con Él. Pero fijaros, se nos presenta a ese Creador, al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al Santo, se nos presenta como Padre. Y de nuevo hago alusión a lo que veíamos este viernes. Tenemos el gozo de poder dirigirnos a Él como Padre, sabiendo que somos sus hijos. Él es el Padre en mayúsculas. Así que nuestros afectos son cambiados, también nuestros pensamientos. A partir de Mateo 6, versículo 19, veremos a Jesús hablando acerca del afán, acerca de la ansiedad, ese monstruo que a veces hace
acto de presencia en la vida del creyente también. Veremos a Jesús diciendo, no acumules tesoros en la tierra, donde todo se corrompe, donde todo perece. No quieras servir a dos señores porque acabarás por amar a uno y menospreciar al otro. No mantengas tu mirada, tu esperanza, tu identidad en lo que hay aquí en la tierra, sino que tu esperanza esté en lo eterno, lo verdadero, lo celestial. El ciudadano del reino sabe que su tesoro está en los cielos, es ahí donde está haciendo su tesoro, por encima de lo terrenal. Por supuesto, aquí debemos trabajar, aquí debemos llevar sustento a los hogares, debemos administrar bien. No es un llamado el de Jesús a la negligencia, ni muchísimo menos. Debemos ser responsables, pero lo que nos viene a enseñar Jesús es que aquí, en lo que acumulemos aquí o en el sustento de aquí, no tengamos puesto nuestro corazón. La ansiedad puede venir ya sea porque anhelemos tener algo o ya sea para que suframos por no perder aquello que tenemos. Por alguna de las dos cosas. Y viene Jesús y nos dice, vale, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te mantiene ansioso? ¿Qué es lo que te tiene afanado, preocupado? Y dice, mira, considera. Mira y considera las aves del cielo, considera los lirios. Dios alimenta, los viste, no tienen ninguna necesidad. ¿Acaso no vales tú mucho más que ellos? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Confía en ese Padre que provee, que sustenta, que te da lo necesario. Nada de lo que realmente necesites te va a faltar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El cristiano sabe que el Padre sabe que necesitamos. Él nos guarda y el cristiano tiene una profunda confianza en Él. Es muy poco el tiempo que estamos aquí. Si lo miramos, si lo pensamos, el tiempo durante el cual las personas estamos en esta tierra es poquito. Los incrédulos se afanan porque saben que todo lo que viven aquí es lo que van a tener. Todo lo que creen que pueden disfrutar se les acaba aquí. Pero el creyente sabe que aquí estamos, sí, gustando bendiciones, estamos gustando como un aperitivo, pero que nos espera el sentarnos en la mesa y disfrutar del banquete. El creyente sabe que hay una esperanza futura, eterna, prometida, una herencia, esa sí que no se corrompe. Sabe que aquí empezamos a disfrutar de muchas bendiciones de las que disfrutamos por causa de nuestra unión con Cristo, pero que lo mejor está por venir. Cuando Él viene, cuando Cristo viene, cuando el Espíritu viene a nuestro corazón, la mentalidad cambia. Discernimos también de una manera distinta. Vemos nuestra miseria, vemos nuestros errores. El incrédulo es ciego. Siempre está viendo lo que hay en los demás, pero incapaz de ver lo que tiene. Uno de los efectos más impresionantes del pecado es la ceguera que provoca. Uno de los efectos más impresionantes de la gracia es que podemos ver. Y Jesús dirá, quita la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver. Esa es la enseñanza. 2 trabajos. Quita la viga de tu ojo y entonces ayuda al hermano. Cristo cambia los pensamientos movidos por el Espíritu. Podemos vivir una vida agradable, como iremos viendo a lo largo del mensaje, haciendo bien a los demás, Mateo 7:12, escogiendo la puerta estrecha, versículos 13 y 14, reconociendo a los falsos maestros que le quieren apartar del camino, versículos 15 al 20. Así que el Sermón del Monte apunta a que la buena noticia del Evangelio sea una realidad en el corazón.
que la vida de piedad, la vida de temor se proyecta de dentro hacia afuera. Es imposible hacerlo al revés. Aquí el orden de los factores sí es importante. Es necesario que el corazón se haya visto transformado, que el Evangelio, la buena noticia del Evangelio se haya abrazado de todo corazón para que pueda experimentarse una vida que luzca, que glorifique al Señor. Una fe auténtica, en definitiva, que produzca frutos para la gloria de Dios. Y el último punto. ¿Por qué es importante el Sermón del Monte? Y es ahí donde entendí la necesidad y la importancia de dedicarle los meses que tenemos por delante. Porque queremos, como orábamos y decíamos al principio, que la Iglesia se vea transformada, que la Iglesia se levante, que experimentemos la obra y el mover del Espíritu. Y en este sentido, la importancia del Sermón del Monte estriba en primer lugar en que nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo. El Sermón del Monte nos enseña la absoluta necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La absoluta necesidad del Espíritu Santo y de su acción en nosotros. Si acudimos a las bienaventuranzas, nos echan por tierra. Alguien ha definido el Sermón del Monte como esa luz que nos atrae, pero a su vez algo que nos echa por tierra. Porque es imposible, a no ser que estemos movidos, guiados por la obra del Espíritu en nosotros, que seamos pobres en espíritu. Que seamos esos que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que sufren persecución por causa de la justicia, que son vituperados y perseguidos por el nombre del Señor, los de limpio corazón. Eso es un imposible, a menos que el Espíritu obre en nosotros. En este sermón, como voy insistiendo, hay una secuencia lógica, un orden y una secuencia espiritual. Para adoptar según qué estilo de vida es necesaria la conversión previa. De nada sirve exigirle a alguien que haga algo, que siga determinados postulados, enseñanzas de Jesús, si es un incrédulo, si es un inconverso. No le hables al incrédulo que sea pobre en espíritu. No le hables que perdone a los demás. No le hables de que lo que sea. Es lo mismo si recordáis que aprendimos al ver, por ejemplo, en el libro de Romanos, del capítulo 1 al 11, doctrina. Del 12 en adelante, cuestiones prácticas. ¿Recordáis cómo empezaba el capítulo 12? Así que por las misericordias de Dios, es decir, recordando todas las misericordias de Dios extendidas a vuestro favor, presentaos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Doctrina, evangelio primero y luego estilo de vida. En segundo lugar, nos ayudará a evaluar la genuinidad, veracidad de nuestra fe. El Sermón del Monte nos expone. El Sermón del Monte hace que nos examinemos, que veamos lo que hay en nosotros, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, qué es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Examinaos, como dijo Pablo a los Corintios. En tercer lugar, es importante el Sermón del Monte porque muestra el método evangelístico más efectivo con el que la Iglesia cuenta. A veces dedicamos mucho tiempo, y no digo que no sea importante, entendedme como lo digo, en tratar de organizar según qué campañas, tratar de buscar según qué programas, tratar de adaptar según qué técnicas para que sea más visual, para que sea atractivo. ¿Qué dijo Cristo? Sed pobres en espíritu, mansos, tened hambre, sed de justicia. Entonces seréis la sal,
la luz del mundo. Entonces causarás inquietud a aquellos que te rodean. Cuando tu corazón tiene unas determinadas motivaciones, cuando adoptas determinado estilo de vida, aquellos que están a tu alrededor te preguntan, oye, ¿en ti qué hay? Quizá tu respuesta es no se trata del qué, sino de quién. ¿Quién ha obrado en mí? ¿Quién está en mí? Claro, si nuestro estilo de vida se amolda a este mundo, el incrédulo no vendrá a preguntarnos qué hay en nosotros. El apóstol Pedro dijo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Te preguntan? ¿Te preguntan cuál es tu esperanza? Debemos impactar a los demás con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Esto es lo que iremos viendo a lo largo de este sermón. Que podamos provocar sed a los demás. En cuarto lugar, el Sermón del Monte es importante porque nos enseñará el secreto de la verdadera felicidad. Lo veremos a partir desde ya. Muchos andan buscando, ¿verdad?, la felicidad en una u otra cosa. Hay muchas ofertas de felicidad. Sin embargo, el hilo argumental del Sermón del Monte, ese sermón predicado por el predicador más grande que podría haberlo predicado, nos muestra cuál es el secreto, la fórmula, si me permitís la expresión, de la verdadera felicidad. Nada más empezar el sermón dice bienaventurados, es decir, feliz, gozoso, satisfecho, de una manera total, de una manera plena. Este va a ser el hilo argumental. ¿Y sabéis cómo termina el Sermón del Monte? Porque todo aquel que escucha y hace estas palabras, le compararé ¿con quién? Con alguien que edificó la casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron lluvias y no se la llevó. Esto es felicidad. Nuestro estado de felicidad y satisfacción no depende, insisto, de lo que hagamos, sino de lo que seamos. Cristo marca la diferencia entre el ser y el hacer. Si nos centrásemos única y exclusivamente en el hacer, al final lo que experimentaríamos sería insatisfacción. La verdadera felicidad, el gozo, la satisfacción está en lo que somos por medio de Cristo. Claro, si no has nacido de nuevo no puedes entenderlo. De ahí que nuestra oración también está en que el Señor obre y transforme en esos corazones que persisten en la incredulidad. Y en quinto lugar, el Sermón del Monte es importante porque proclama el único estilo de vida que es agradable delante de Dios. Y aquí el paralelismo podría ser el siguiente, y es que ¿quién sabe más acerca de un producto que el fabricante? Cuando compramos un electrodoméstico o un aparato electrónico, lo mejor que podemos hacer, lo más sensato, es ir al libro, al manual de instrucciones, ¿verdad? A veces en ese querer ir deprisa, pues dices, no, yo ya sé montarlo. Ya, y cuando ha pasado 1 hora y media estás ahí tratando de armar el mueble o lo que sea. Pero en el manual vemos cuál es el diseño. En el manual vemos cuál es la finalidad, el propósito, cuáles son las limitaciones. En el manual entendemos cuál es el significado. Dios ha creado a todo ser humano. Sin embargo, no todos se vuelven al Creador, no todos se vuelven al Hacedor. No todos se vuelven a Él con el fin de encontrar el propósito, con el fin de encontrar el verdadero significado. Pocos son los que se vuelven a Dios para aprender el modo en que deben vivir con el fin de agradarle. Cómo conducirse de una manera adecuada, buscando la felicidad verdadera, no al estilo del mundo, sino buscando al Señor. Y como veremos, el Sermón del Monte deja claro que los cambios internos son los que producen verdaderos cambios externos.
Cuando las actitudes, motivaciones y pensamientos son correctos, las acciones lo evidencian. Si la vida exterior no mejora, si la vida exterior no sufre ningún cambio, si pasan los días, los meses, los años y dices, aquí es que no ha cambiado nada, entonces tu problema está en el corazón. Si te preguntan qué fruto hay en ti y no ves nada, el mejor ejercicio que puedes hacer es examinarte. El mejor ejercicio que puedes hacer es examinarte y ponerte delante de Dios. Pablo dijo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos el llamado de andar en esas obras que Dios ya preparó. Estoy concluyendo. La vida externa solo puede ser producida por una vida interior, verdadera, transformada por el Señor. Martin Lloyd-Jones, quiero leer esta cita, comparó la vida cristiana con tocar música. Fijaros, él dijo, una persona puede tocar con precisión y sin un solo error cada una de las teclas. Puede tocar sin ningún error la sonata de Beethoven Clara de Luna. Pero en realidad podría no estar tocando lo que el compositor tenía en mente. Aunque las notas se toquen de modo correcto, es probable que no produzcan la sonata. El pianista puede pulsar de modo mecánico las notas correctas en el tiempo correcto, pero no alcanzar la esencia, es decir, el alma de la composición. Él podría no estar expresando en absoluto lo que Beethoven quería que expresara. El artista verdadero debe tocar las notas en el tiempo correcto, pues no está exento de las reglas y principios de la música. Sin embargo, tocar con precisión no es lo que hace un gran músico. Es la expresión de lo que yace detrás de las notas lo que cautiva a los oyentes. De igual modo, a los cristianos fieles les inquietará la letra de la palabra de Dios. Pero más allá de eso, también les preocupará el espíritu, el anhelo y el propósito más profundos que yacen detrás de la letra. Todo ese interés revela un corazón obediente, un corazón con un deseo sincero de glorificar al Señor. Fin de la cita. Fijaros, antes cuando hablábamos, si recordáis, hemos ido viendo varios puntos. Hemos visto en primer lugar el contexto. Hemos hablado de quiénes eran los destinatarios del sermón, hemos visto quién era el predicador y hemos hablado del estilo del predicador. Hemos visto que Jesús subió al monte, se sentó, abrió su boca y empezó el sermón. Jesús escogió un monte para predicar el sermón. ¿Por qué escogería un monte? Si miramos atrás en la historia, recordaremos que fue en un monte que Dios vino, que Dios descendió a traer la ley en tiempos de Moisés. Y es en un monte donde viene a traer una correcta interpretación de la ley. Dios descendió en el Sinaí, Cristo subió al monte. Dios dio la ley, Cristo, el Dios encarnado, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, dio su interpretación. Pero más tarde habría otro monte, el Calvario, donde Jesús cargaría sobre sí la maldición de la ley, donde la redención de su pueblo, la liberación, la salvación sería efectuada, sería hecha efectiva. Él asumiría el castigo que nuestros pecados merecían. Él soportó la ira del Padre, soportó el desvío de la mirada del Padre, para que tú y yo hoy podamos vivir
a la luz de lo que Él predicó, para que tú y yo podamos vivir a la luz del Sermón del Monte. Así que Dios nos ayude, que Él abra nuestros corazones, que Él abra nuestro entendimiento, que nos conceda un espíritu, que nos conceda una conciencia, una obediencia adecuadas para ser fieles hijos de Dios, leales a ese Rey. Y si lo asumimos, si lo abrazamos, si lo escuchamos, si lo hacemos, la Iglesia experimentará una verdadera y real transformación. Estoy seguro, no depende de nosotros, depende de Él. Amén. Y oramos para que muchos que hoy están dormidos y otros tantos que están en su incredulidad, unos despierten y otros vengan en arrepentimiento y fe. Amén.